Este es el caso de posesión demoníaca más fuerte que se haya documentado en los tiempos modernos. Lo documentó el doctor Richard Gallagher, un respetado psiquiatra con décadas de experiencia. Ha declarado que el caso de Julia, seudónimo que se le dio, fue espeluznante. En su opinión, lo que hace que el caso de Julia sea tan convincente es que ella no solo exhibió de una manera muy dramática los signos clásicos de posesión, sino que, habiendo sido una satanista reconocida y prominente en su vida, también parecía mostrar poderes especiales ocultos, mostrados incluso fuera de su estado de trance, de una manera bastante abierta para cualquiera que haya estado en contacto cercano con ella. ¿Queréis conocer su historia? Pues que comiencen los susurros. Susurros del más allá. Espíritus. Brujería. Otros mundos. Lo sobrenatural. La maldad de ser humano. Historias que la gente común prefiere ignorar. Gallagher es un psiquiatra entrenado en Princeton y Yale, que enseña en la Universidad de Columbia y pertenece al Colegio Médico de Nueva York. Ha sido el delegado estadounidense más veterano a las reuniones de la Asociación Internacional de Exorcistas. Y durante un tiempo fue el único psiquiatra en su junta directiva. Gallagher, que es consultor psiquiátrico de una gran red internacional de exorcistas, cree que hay casos genuinos de posesiones demoníacas y otros que parecen serlo, pero no lo son. Hay muchas situaciones que se confunden con la posesión y que son síntomas de condiciones médicas, físicas y emocionales. En estos casos, las personas necesitan ayuda médica, no exorcismo. Esto influye, por ejemplo, en trastornos de personalidad o de carácter. Las personas pueden experimentar sentimientos de rabia profundamente arraigados, baja autoestima, necesidad de atención, una fuerte sensación de victimismo o un fuerte sentido de maldad interior. Algunos acuden a él y le dicen que sienten una presencia maligna dentro de ellos. Describen estas presencias malvadas como una serpiente retorciéndose o un espíritu oscuro dentro de ellos. Gallagher dice además que hay una serie de condiciones que conducen a la alucinación, y esto puede incluir cosas como el trastorno bipolar,
el abuso de droga y alcohol y la abstinencia de adicciones. A pesar de que los propios pacientes pueden incluso estar convencidos de que los demonios les están hablando. También hay un tercer grupo cuyas vidas son severamente disociativas. Esto puede suceder como resultado del abuso, de modo que las personas pueden abandonar la realidad hasta el punto de formar incluso personalidades múltiples. Gallagher dice que Julia todavía estaba poseída cuando él renunció a seguir tratándola, después de la 8ª sesión de exorcismo. Ella estaba en conflicto. Disfrutaba de algunos de los poderes que tenía. Julia era perfectamente consciente de que estaba poseída y no le gustaba eso. Pero se negaba a abandonar el culto, aunque también le tenía miedo. Estaba destrozada. Un año después de que Julia se retirara, llamó a Gallagher nuevamente y le pidió que interviniera con el exorcista para que pudiera reanudar el exorcismo. Él le preguntó: ¿por qué quieres volver? Y Julia dijo que se estaba muriendo de cáncer. Gallagher se ofreció a discutir su petición con el equipo. Le dijo que tendría que hablar con su oncólogo y con el sacerdote exorcista y conocer su estado de salud y diagnóstico. Pero nunca volvieron a saber de ella. Creen que murió. Gallagher dijo que Julia era una pregunta abierta. ¿Julia realmente quería ayuda? ¿O solo quería causarle problemas al sacerdote? ¿O estaba teniendo problemas para alejarse del culto? Nunca estuvieron seguros. Para Gallagher fue el caso más increíble en el que ha estado involucrado u oído en la era moderna, al punto que pidió permiso a Julia para publicar su caso después de los primeros exorcismos que le hizo, y ella se lo dio. Su primer informe se puede encontrar en New Oxford Review, una revista. Julia era una ex católica, una mujer caucásica de 39 años y autosuficiente que vivía en los Estados Unidos. Tenía una larga historia de participación con grupos satánicos. Se refería a sí misma como la suma sacerdotisa de un culto satánico, e iba vestida con un largo vestido oscuro y llevaba sombra de ojos negra, siempre. A pesar de que hacía tiempo que se había desvinculado de la Iglesia católica, y no tenía fe, se acercó al clero local después de convencerse de que estaba siendo atacada por un demonio o Satanás. El sacerdote la remitió a un sacerdote exorcista oficial,
Durante una larga y exhaustiva evaluación, finalmente fue derivada al Dr. Gallagher para un análisis posterior. Debido a la complejidad del caso, el Dr. Gallagher reunió a un equipo de expertos que incluía a profesionales de salud mental, sacerdotes, diáconos, católicos, monjas, ambas enfermeras y varios voluntarios laicos. Su vida estaba llena de lo paranormal. La noche antes de que el doctor la viera por primera vez, sus gatos se volvieron locos en medio de la noche. Cuando la conoció al día siguiente, ella le preguntó: Dr. Gallagher, esos gatos realmente se enloquecieron anoche, ¿verdad? A Gallagher no le gustó nada. Le dijo que si alguna vez estaba involucrada en hacer algo así otra vez, se negaría a ser su exorcista. En otra ocasión, él estaba hablando por teléfono con su sacerdote acerca de tener una sesión con ella. Y la voz de Julia llegó por teléfono, gritando al sacerdote con una voz demoníaca que decía: déjala en paz, aléjate de ella. En ese momento, ella estaba a miles de kilómetros de distancia. Después de hablar con ella, el psiquiatra notó que la mujer no era para nada psicótica. Por el contrario, se reveló como una mujer razonable y muy inteligente. A pesar de esto, Julia a menudo se sentía en estado de trance. Pero, sin embargo, esto no estaba conectado a ningún estado disociativo clásico conocido por la psiquiatría. Basado en varias sesiones con Julia, él determinó que estaba poseída por un demonio, el Dr. Gallagher. Afirma que sus acciones no fueron solo presenciadas por él mismo y otros profesionales de la salud mental, sino también por enfermeras, sacerdotes, laicos y monjas. Explicó que los miembros del equipo observaron a Julia periódicamente cayendo en trance y diciendo amenazas y burlas como: déjala en paz, idiota, ella es nuestra, vete, sacerdote imbécil. La voz era a veces gutural y vagamente masculina y aguda en otras ocasiones. Los comentarios de Julia generalmente expresaban odio hacia cualquier cosa religiosa. También había gruñidos parecidos a los de un animal y sonidos no humanos viniendo de ella. A veces los objetos volaban de los estantes. Además, Julia sabía cosas sobre los miembros del equipo que no tenía manera natural de saber. Por ejemplo, sabía que la madre de Gallagher había muerto de cáncer de ovario. Dada la complejidad del caso, el Dr. Gallagher decidió ampliar su equipo de colaboradores.
Esto consistió en algunos psicólogos altamente cualificados, al menos 4 sacerdotes, un diácono y su esposa, 2 enfermeras que también eran monjas, una de las cuales era enfermera psiquiátrica, muchos voluntarios, mucha gente. Estas personas a menudo se juntaban en reuniones para ayudar a Julia. Durante las llamadas telefónicas que tenían para organizar esas reuniones, a menudo se escuchaba una voz que intentaba interrumpir o interferir con la llamada. Era la voz de Julia, la que asumía cuando estaba en trance. Pero la mujer no sabía de las reuniones, ni estaba en el mismo lugar en ese momento. Además, no podía saber los números de teléfono de todos los participantes. Sin embargo, durante estas llamadas telefónicas, esta extraña voz estallaba, a veces solo mediante un susurro y a veces con un tono muy fuerte, diciendo cosas como: «Déjala en paz, idiotas, ella es nuestra», o «Vete, déjala en paz». Cuando se le preguntaba a Julia al respecto, siempre afirmó que no sabía nada. Sin embargo, muchas personas recuerdan haber escuchado esta voz en diferentes ocasiones. El primer ritual de exorcismo comenzó en un día cálido de junio. A pesar del clima, la habitación donde se llevaba a cabo el rito se volvió claramente fría. Más tarde, sin embargo, cuando la entidad en Julia comenzó a vomitar vitriolo y a hacer ruidos extraños, los miembros del equipo sintieron que sudaban como nunca, debido a una sofocante emanación de calor. Al comienzo del rito, Julia entraba en un estado de trance pacífico. Después de varias oraciones del ritual, el ritual romano, recitada por los sacerdotes que estaban presentes, ella comenzaba a hablar. Empezaba a emitir múltiples voces, fuertes gruñidos y ruidos parecidos a animales que parecían imposibles de imitar por cualquier humano. En un momento dado, las voces hablaban en idiomas extranjeros, incluyendo español y latín, aunque Julia solo sabía hablar inglés. No hace falta decir que las voces sonaban enojadas, desafiantes y blasfemas. Las voces eran de naturaleza notablemente atacante y con frecuencia eran insolentes, blasfemas y altamente terribles. Eran insultos. Maldecían e insultaban a los participantes de manera más cruda. Amenazaban con frecuencia, tratando, al parecer, de defenderse. «Déjenla en paz», decían. «Deténganse, puta», le decía a las monjas. «Lo lamentarán», y cosas por el estilo. Julia también comenzaba a mostrar signos
de fuerza extrema. Tanto que 2 hermanas y 3 voluntarios casi no eran suficientes para mantenerla quieta. Luego comenzaba a levitar sobre la cama durante un periodo de aproximadamente 30 minutos. Las entidades en el cuerpo de Julia no podían distinguir algunas cosas, pero sí el agua bendita de la normal. Se le realizaron 8 exorcismos en total. La verdadera posesión a veces se puede eliminar en un exorcismo, pero otras veces puede tomar años. Puede depender de la voluntad de las víctimas de ayudarse a sí mismas. El exorcismo hace que el control demoníaco de la persona sea más débil, pero la respuesta de la persona influye en el resultado. Julia había tenido una serie de comportamientos que suelen estar presentes en otros poseídos. Ella no era la típica persona que pedía ayuda a la iglesia y que realmente necesita intervención psiquiátrica o médica. No era de ninguna manera psicópata. De hecho, ella era conscientemente lógica, muy inteligente e incluso bastante atractiva a veces, a pesar de su obvia alteración. En resumen, el caso de Julia ilustra varios signos clásicos de posesión, como conocimientos ocultos, capacidad de hablar en idioma desconocido, fuerza física normal, odio a cualquier cosa sagrada, lenguaje blasfemo, capacidad de distinguir objetos benditos, levitación, psicoquinesis y la aparición de una entidad o entidades inteligentes e independientes durante los distintos tipos de trance. A menudo entraba en estos estados durante sus sesiones con él y descubrió que su comportamiento durante estos trances era muy convincente. Las personas con problemas mentales a menudo se disocian, pero los trances de Julia estuvieron acompañados por un fenómeno inusual. Durante estos trances, Gallagher escribió que de su boca saldrían varias amenazas, burlas y lenguaje escatólico. Frases como déjala en paz, idiota, ella es nuestra, déjela, sacerdote imbécil, o simplemente salgan. Mientras hablaba, la voz de Julia cambiaba distintivamente. El tono de esta voz difería notablemente del suyo. A veces era bastante baja, con tonalidades de hombre, y otras veces muy alta. Ella también gruñía como un animal. Después de salir de este estado, no podía recordar nada de lo que había pasado. Nunca recordó hablar o hacer ruido durante estos trances. Gallagher dijo que los trances de Julia eran interrumpidos por una entidad o entidades independientes e inteligentes.
La poseída también era capaz de distinguir entre agua bendita y agua regular. Ella gritaba de dolor cuando se le rociaba con el agua bendita, pero no tenía ninguna reacción cuando se usaba agua sin bendecir. Durante los trances, Julia hablaba en diferentes idiomas. Bueno, pues los miembros del grupo pudieron identificar palabras de dos idiomas, latín y español. Más tarde, Julia afirmó que no sabía nada más que inglés. Esto pudo haber sido un intento del demonio de imitar glosalia, hablar en diferentes lenguas. Durante las sesiones, el espíritu maligno se volvía bastante agresivo y abusivo. Otra característica de Julia mostraba una inusual conciencia paranormal de lo que sucedía a su alrededor, especialmente en las vidas de aquellos involucrados en la liberación. Este era un intento de asustar e intimidar a los involucrados en la liberación. Pudo describir con precisión el estado de ánimo de un sacerdote, miembro del equipo, cuando no estaba presente en ese momento, y podía nombrar su ubicación exacta, incluso qué ropa llevaba en un momento dado. La psicoquinesis es un término usado para describir capacidades de una persona para mover objetos a distancia con el pensamiento. Gallagher notó fenómenos similares con Julia. Los objetos eran arrojados de los estantes en las habitaciones donde ella estaba presente. Este relato fue realizado por un médico psiquiatra. Tenedlo en cuenta, que aunque este cree en las posesiones, trata de explicar el mundo de los médicos que estos fenómenos existen. Obviamente también es útil para muchos católicos que no creen en las posesiones ni que los demonios sean algo más que sugestiones. ¿Y ustedes? ¿Qué piensan? ¿Creen que las posesiones demoníacas existen? ¿O solo son una invención de lo que en realidad es algún tipo de enfermedad psiquiátrica desconocida? Muchas son las incógnitas para intentar llegar a una explicación que abarque todas las posibilidades. Y hasta aquí el programa de hoy. Abrid vuestras mentes y ya sabéis, no hagáis caso a los susurros.